Tanques de la Segunda Guerra Mundial que nadie ha logrado descifrar cómo llegaron hasta allí. Bombas nucleares que pusieron en riesgo a millones de familias. Y caballos decapitados que te harán replantearte todo lo que has escuchado acerca de Suecia. Estás a punto de vivir el horror en primera persona porque lo que capturaron en este lago sorprendió al mundo. Y ahora tú también serás testigo de ello. Lo que capturaron en este lago sorprendió al mundo entero. Número 5. Animales diminutos. Tal vez no estés enterado de la siguiente información, pero en el mundo se esconden cientos de lagos que jamás han sido visitados por el ser humano. De hecho, en la Antártida se encuentran la mayoría de ellos. En el año 2018, un grupo de investigadores logró penetrar en el lago Mercer, una zona realmente evasiva que se encontraba enterrada bajo 1 kilómetro de hielo. Tras perforar el pequeño agujero hasta las aguas heladas de las profundidades, los investigadores estaban sumamente entusiasmados. Esperaban encontrar algunas formas de vida interesantes, pero sus estimaciones fueron rápidamente superadas casi al instante. En el fondo del lago Mercer se encontraban decenas de tardígrados e incontables cuerpos de criaturas marinas diminutas. Los tardígrados son animales famosos por sobrevivir a presiones intensas y a lo largo del tiempo se han encontrado muy pocos ejemplares en nuestro planeta. Esto se debe a su preferencia por los lugares extremos, en donde las presiones intensas y las bajas temperaturas resultan letales para la mayoría de los seres vivos. Además de estas criaturas, también se encontraron algunos animales tan comunes como camarones, peces pequeños y otros seres marinos que quedaron atrapados en esta zona hace miles de años y desde entonces han logrado adaptarse y sobrevivir en medio de este terreno escondido del ojo humano. Número 4. Tanques. Aunque han pasado varias décadas desde la Segunda Guerra Mundial, todavía existen cicatrices muy visibles del pasado. Y en Europa del Este, todos los años las excavaciones logran mostrarnos los horrores de la guerra. Recientemente, la familia Yakushev se ha hecho sumamente popular por ser uno de los principales localizadores de tesoros relacionados con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sus búsquedas han localizado todo tipo de objetos de estas grandes contiendas bélicas, pero ninguno se compara a los poderosos tanques T-34. Estos colosos de metal han sido encontrados en pantanos y los lugares en donde menos te podrías esperar encontrarte un tanque. Quizás el más famoso de todos fue localizado en un lago de poca profundidad, un lugar por el que todos los días transitan miles de personas, pero que nadie se había percatado de que era un gran escondite. El tanque fue identificado como un T-34, famoso por servir en las filas del ejército de la Unión Soviética, pero, sorprendentemente, tenía una bandera nazi pintada en los laterales. Luego de investigar un poco, se descubrió que este tanque había sido asaltado durante una misión y las tropas de su interior se denunciaron como desaparecidas. Gracias a este hallazgo, se descubrió cuál fue el destino de estos soldados y la trágica historia que vivieron al final de su vida. Número 3. Una pierna cortada. A veces, los lagos esconden todo tipo de objetos que no esperarías encontrar en sus profundidades. Pero en el año 2006, dos amigos estaban navegando en canoa cerca de una presa de castores en un lago de Germantown, en el estado de Maryland, Estados Unidos, cuando descubrieron algo fuera de lugar. Se trataba de un objeto flotando en la superficie. Al inicio creyeron que era una tabla de madera o algún pez muerto, pero conforme se acercaron se llevaron una gran sorpresa. Lejos de sus ideas iniciales, los sorprendidos navegantes se toparon con una pierna ortopédica. ¿Cómo había llegado hasta allí? Esa pregunta les rondaba la mente con gran insistencia. Por lo general, estas prótesis son sumamente costosas e importantes para sus propietarios. Aquello no podía ser casualidad. Solo existían dos posibilidades. O bien se había extraviado de alguna forma desconocida o, por el contrario, pertenecía a alguna persona que terminó ahogada en el lago. Días después, ambos encontraron la respuesta que estaban buscando. Investigando por internet, descubrieron la existencia de un anuncio en una página llamada Craigslist. En ella, un hombre de 49 años pedía ayuda a la comunidad para encontrar su pierna ortopédica, la cual había perdido en el lago. Rápidamente se pusieron en contacto con Mark Warner, el dueño final de esta pierna ortopédica, y la recompensa que obtuvieron por ella fue la cifra de $50. No parece mucho dinero, pero los amigos se conformaron con haber tenido una experiencia bastante fuera de lo usual. Número 2. Avión misterioso.
Otro de los grandes hallazgos que resultan casi imposible de creer sucedió en el año 2013, cuando un equipo de exploradores submarinos descubrió un colosal objeto hundido en las profundidades del lago Norman, en Carolina del Norte. Gracias a la tecnología moderna, los sonares lograron detectar la presencia de este objeto y cuando lograron llegar hasta él, concluyeron que acababan de encontrar algo escalofriante. Se trataba de un avión enorme utilizado por los instructores de las aerolíneas para instruir a pilotos inexpertos. ¿Cómo había llegado una nave de semejante tamaño al lago? La respuesta a esta pregunta llegó al poco tiempo, cuando descubrieron que el avión pertenecía a Barbara Anderson. Al contactarla, reveló la verdad de esta intrigante historia. Aparentemente, uno de los instructores de vuelo que usaba el avión olvidó colocar el tren de aterrizaje luego de usarlo. El resultado ya sabemos cuál fue. La nave simplemente se hundió en las profundidades. Barbara llevaba años tratando de localizar el paradero de este avión, pues a nadie se le ocurrió buscar en las profundidades del lago. Número 1. Bombas nucleares. Pasemos a conocer uno de los hallazgos más aterradores y peligrosos de la lista. En este caso, el descubrimiento fue localizado en el mes de junio del año 1988 por un par de buzos de la Marina, quienes se encontraban realizando ejercicios de prueba en el lago Washington cuando algo llamó su atención. En las profundidades, un par de enormes objetos de metal parecían desencajar entre la naturaleza de las profundidades, y al acercarse descubrieron el verdadero significado del miedo. Ante ellos se encontraba una bomba nuclear de 45 kilogramos de la Segunda Guerra Mundial. El hallazgo conmocionó a los buzos, quienes rápidamente huyeron del lugar y contactaron con el ejército para que investigara aquel extraño hallazgo. Luego de extraer y desactivar la bomba, se descubrió que, efectivamente, era una bomba nuclear que, en teoría, había sido arrojada por un avión desconocido, pero que nunca llegó a estallar. Esta teoría nunca se dio por válida, pero tampoco se dieron más aclaraciones del asunto. El caso quedó cerrado y el peligro que vivieron estos buzos y todo el estado durante años, sin que nadie se percatara de ello jamás, volvió a ser mencionado de forma pública por el ejército de este país. Zona Cero. No hay duda de que la mayoría de personas tienden a creer que Suecia es un país pacífico y muy tranquilo, en el que no ocurre nada extraño. Pero luego de conocer estos misteriosos acontecimientos, cambiarás drásticamente tu opinión al respecto. Y es que en este país el número de decapitaciones de caballos ha ido aumentando enormemente durante los últimos años. La agencia de noticias AFP y muchas otras fuentes han logrado investigar algunos de estos acontecimientos y los resultados han sido escalofriantes. La mayoría de los ataques parecen registrarse en las orillas del lago Vättern, al sur de la capital sueca. En este lugar, la policía local ha logrado extraer una gran cantidad de ojos, orejas y patas de caballo, por no mencionar las decenas de cadáveres de estos pobres animales. En la mayoría de los casos, los caballos son decapitados, aunque sus cabezas nunca han sido encontradas en las profundidades del lago. Sus cuerpos se sumergen en las profundidades y no son descubiertos sino hasta muchísimo tiempo después. Aunque las autoridades han hecho grandes esfuerzos por encontrar alguna pista que los conduzca hasta el responsable de estos tenebrosos asesinatos, no hay ni una sola pista que permita dar con algún sospechoso. Quien sea que esté realizando estos actos, parece que ha logrado perfeccionar su escalofriante método y lleva años evadiendo a las autoridades. Sorprendentemente, este no es el primer caso de este estilo que se registra en Europa. Este continente guarda secretos escalofriantes e historias que, si te atreves a escuchar, desearás con todo tu corazón que no sean verdad. La única forma que tienes de comprobar que estas palabras son ciertas es acompañándonos en los siguientes videos y descubriendo por ti mismo el horror que se esconde en el corazón del viejo continente. ¿Preparado? Entonces, aquí tienes los videos.